Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIN. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Manejo de pastura en zonas altoandinas. A cargo de la ponencia estará el ingeniero Diego Silva desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Diego Silva. Puede comenzar con la ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Les saluda el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingomaría, departamento de Huánuco, en Perú. Quiero agradecer esta noche en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencias, un poco de conocimientos sobre lo que vendría a ser manejo de pasturas en zonas altoandinas, ¿no? Eh, bien, digamos que el manejo de pasturas en zonas altoandinas tienen muchas limitaciones, ¿no? Que podamos encontrar una especie que se pueda adaptar, que se pueda adaptar a las condiciones climatológicas que tienen las zonas altoandinas que están, digamos que muy distantes, si nos referimos a cuanto a la altura a nivel del mar, ¿no? Normalmente ya empezamos a considerar zonas altoandinas a partir de, en algunos casos, de los 800 y 1000 metros en adelante, 1000 metros sobre el nivel del mar, y empezamos a considerar a partir de esas alturas ya zonas altoandinas, ¿no? Obviamente, mientras estemos lo más próximo al nivel del mar, es decir, entre los 800 a 1500 metros sobre el nivel del mar, la adaptación de cualquier tipo de especie tiene una adaptación, pero es una adaptación, digamos, medianamente rápida, ¿no? Cuando ya sobrepasamos los 1500, 1800 metros sobre el nivel del mar, y ya la adaptación ya es un poco más compleja, no solamente para nosotros, sino también para las especies animales, así como también las pasturas que nosotros vamos a trabajar. Ahora, es muy importante también conocer un poco, identificar un poco lo que vendría a ser las pasturas que nosotros normalmente o las pasturas que normalmente se trabajan ya en zonas, eh, en este caso con los microclimas de las zonas altoandinas. Entonces, basado más o menos un poco en eso, el manejo de las pasturas en zonas altoandinas se vuelve muchas veces un poquito complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos justamente un factor que nos va a limitar bastante, que es justamente el tema de la altura. El proceso de oxigenación ya no es el mismo. Los suelos muchas veces son suelos que se encuentran degradados y por tal motivo se tiene que tratar de buscar estrategias y formas para hacer de que los pastos puedan trabajar de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración para las zonas altoandinas? Las zonas altoandinas presentan desafíos únicos para el tema de manejo. Les decía, ya tener una limitación que es el tema altitudinal en referencia a lo que es el nivel del mar. Entonces ya nos genera un desafío sumamente importante. Ya los vegetales y las mismas pasturas no tienen el proceso de adaptación tan fácil como lo tuviesen a otras altitudes, entre los 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 800, es muy fácil el proceso de adaptación. Los procesos de adaptación son rápidos y por ende, esos desafíos nos generan justamente eh, cuestiones que tenemos que ir mejorando, ¿no? Las pasturas, debido a las condiciones climatológicas extremas y sobre todo
un factor muy importante que se da a partir de los 1500, 1800 metros sobre el nivel del mar, que es la limitación del suelo, ¿no? Obviamente, para todo proceso necesitamos un proceso de oxigenación. El suelo puede ser muy bueno, pero a niveles ya de alturas extremas, la oxigenación del suelo también se hace cada vez más dificultosa. Si se hace muy complicado, muy difícil la oxigenación de nosotros, las personas, incluso para los animales, lo mismo va a suceder para especies de pasturas. Entonces, es una limitación sumamente complicada, es una limitación que nos hace que nos compliquemos mucho y que tengamos que ver el manejo de las pasturas como un desafío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Porque definitivamente podamos tener los resultados que nosotros estamos deseando. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras cuestiones tenemos que tener en consideración? ¿No? El éxito de la gestión de las pasturas en estas regiones requiere de un enfoque integral que se consideren diversos factores y prácticas específicas, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar estos desafíos que se nos van a presentar por el tema, en primer lugar, de la altitud y en segundo lugar, del tipo de suelo que nosotros podamos tener? Ya se ha visto que la mejor forma de por ahí de trabajar las pasturas, ¿no? Es haciendo pasturas de tipo asociativas, es decir, combinar pasturas que sean de tipo gramíneas con pasturas que sean de tipo leguminosas. Y en las zonas altoandinas hay digamos, pastos, ¿no? Hay pastos que son pastos, en este caso leguminosas, que se han adaptado a esa zona. ¿Ya? Que se han acostumbrado a esas zonas. Entonces, ese tipo de leguminosas, ¿no? Esos tipos de leguminosas, por ejemplo, ya tienen un proceso de, tienen ya un proceso que nos permite eh, atmosféricamente ya estar mejor tratado. Al mismo tiempo nos va a permitir darle en este caso a la gramínea, nos va a permitir darle cierto calorcito, ¿no? Cierto calorcito, vamos a hablar de esta manera, ¿no? Cierto calorcito para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Le va a servir como una cobertura, no solamente para mejorar el tipo de suelo, sino también como una cobertura para proteger de factores climatológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, eh, digamos que como prácticas específicas que podemos desarrollar para que nuestras gramíneas puedan crecer un poquito más, para que nuestros suelos también puedan tener un buen proceso de oxigenación, puedan tener un adecuado, nutrición de esos suelos y que esos suelos, que muchas veces son suelos degradados, nos permitan eh, hacer o tener una recuperación de esos suelos de una manera más satisfactoria. Esto es uno de los principales inconvenientes que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque a partir, les decía, de los 1800, de los 1500 o 1800 metros sobre el nivel del mar, vamos a empezar a tener problemas de friaje. Al tener problemas de friaje, las temperaturas van a bajar. Cuando ya estén por encima de los 2500 metros, ese friaje se va a hacer mucho más extremo. Se puede llegar a temas de congelación y esa planta obviamente va a sufrir un estrés. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a degradar en primer lugar los pastos, en segundo lugar los suelos. ¿Por qué? Porque obviamente, como les decía, el suelo necesita, vamos primero al factor suelo, el suelo necesita oxigenación para que esa oxigenación ayuda y permita a, a la planta
poder desarrollarse, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener problemas de que vamos a, por las heladas que se pueden presentar en gran parte o en el mayor tiempo se presenta, o por lo menos la mitad del año, vamos a tener problemas de heladas en donde se va a hacer de que se obstruya los cuales se puede hacer un proceso de oxigenación o aireación de los suelos. Entonces, al haber esto, vamos a tener esta perspectiva. Suelos completamente degradados, suelos que nos van a dar pastos de muy baja calidad, pastos que incluso no van a tener la cobertura adecuada dentro de un potrero y las cuales se van a ir perdiendo justamente porque estas plantitas no están acondicionadas o no se adaptaron al clima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos utilizar? Si nosotros tenemos este tipo de complicaciones, vamos a tener plantas que tal vez puedan resistir. A partir de esas plantas, nosotros lo que tenemos que hacer de las pasturas que han quedado luego de este inconveniente, eso quiere decir de que aquellas plantas que se quedaron literalmente se han podido adaptar a las condiciones climatológicas. A partir de ahí vamos a hacer un proceso de propagación con la finalidad de que esa planta que ya ha tenido alguna modificación dentro de su estructura, dentro de su ADN incluso, lo que vamos a generar es de que esa planta se propague y me permita tener un pasto acondicionado a mi zona. Eso es lo que yo tengo que buscar. Decir, voy a comprar la mejor pastura para poder mejorar, no lo vamos a realizar porque la mayoría de pasturas trabajan más o menos hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar de una manera apropiada. A partir de ello ya vamos a empezar a presentar ciertas complicaciones, más aún cuando ya llegamos a alturas que superen los 2800 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Esto es lo que vamos a encontrar. Este es el panorama que vamos a encontrar. Esto es lo que obviamente nosotros vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a mover tierras con la finalidad de que ese proceso de oxigenación, ese proceso de aireación y ese proceso de retención de agua sean de la manera más adecuada. Entonces, se va a trabajar en surcos, puede ser una estrategia de trabajar en surcos. Podemos mover todo el terreno para que ese terreno esté completamente homogenizado o podríamos trabajar solamente con las zonas en las cuales se va a sembrar, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? De preferencia, si nosotros nos damos cuenta, acá vemos matas de pastos que ya han sido obviamente consumidos y que están en proceso de rebrote, ¿no? Pero estas son las plantitas que nosotros vamos a utilizar porque estas plantitas literalmente se encuentran en un proceso, o sea, ya están adaptadas. ¿Por qué? Porque están persistiendo en el tiempo. ¿Ya? Estas son las que vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después de un día de lluvia, que sea un día de lluvia, no de nevado ni nada, un día de lluvia, o si tengo agua, después de un proceso de riego, lo que voy a hacer es cortar las matas grandes en dos o hasta en tres porciones. Voy a dejar una mata en el lugar, en su ubicación original, y las otras dos o tres las voy a ir reubicando. De esa manera, lo que voy a generar es un proceso de propagación de una planta que ya se encuentra adaptada. Esa planta, obviamente, para como ha sido movida, ha sido llevado a otro lugar, va a pasar obviamente por un nuevo proceso de adaptación que obviamente lo que buscamos es simplemente el rebrote de nuevas plantas. Una vez que eso suceda, entonces empezaremos a tener éxito, ¿no? Empezaremos a tener éxito. ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones que vamos a tener en las pasturas en zonas altoandinas? A ver, vamos a tener como dificultades, en primer lugar, la altitud.
que puede llegar a generarnos altitudes muy elevadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Temperaturas frías. La variabilidad del clima va a ser una limitante. ¿Por qué? Porque durante el día podemos tener temperaturas en las cuales las plantas de las pasturas pueden soportar de una manera normal. Pero en la noche esa temperatura va a bajar de tal a tal punto en que en el mejor de los casos estaremos por encima de los 0 grados, pero en épocas más frías no vamos a estar por encima, ni siquiera a nivel de 0 grados, vamos a estar por debajo de 0 grados centígrados, lo que nos va a hacer de que haya un proceso de enfriamiento, congelación. Todo producto, por más resistente que pueda ser a condiciones extremas, sobre todo a temas de frío, se va a ver afectado cuando ya la temperatura disminuye radicalmente. Durante el día podríamos tener 8, 9, 10 grados centígrados, pero en las noches puede llegar a darse el caso que estemos por encima de, perdón, estemos por debajo de -3 grados centígrados, de -2 grados centígrados, que ya es un punto de congelación un poco más extremo. La planta, al tener agua congelada, lo que se va a generar propio del proceso, se va a empezar a quemar esa planta. ¿Por qué? Porque se tiene un frío extremo y esas hojitas se van a empezar a marchitar, se van a empezar a deteriorar, haciendo de que esa planta empiece a perder valor nutricional, empiece a perder forraje apto para consumo y otros aspectos adicionales. Suelos pobres. Al tener este problema que les iba mencionando, el tema de que no existe una adecuada oxigenación, porque las zonas altas hacen hielo y obstruyen el paso de una adecuada oxigenación o aireación del suelo, ¿no? Esto nos va a generar justamente de que haya una baja fertilidad y por ende exista un proceso de erosión. Como lo hemos visto en la imagen, en las imágenes anteriores, tenemos pastos o zonas en donde decimos que tenemos pastos, pero el pasto se encuentra muy distante una planta de otra. Entonces, ¿por qué? Porque hay baja fertilidad y puede deberse eso a que exista un proceso de erosión o un proceso mm, de una nutrición inadecuada, una erosión digamos, un suelo con un falso proceso de fertilidad. Es cierto, tenemos las plántulas, pero nutricionalmente esas plántulas no son, nutricionalmente hablando, no son las adecuadas, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Vamos a tener una limitada disponibilidad de agua, ¿no? Estamos hablando de que ya estamos en la punta de los cerros aproximadamente. Y la limitación del agua va a ser por ahí en algunos casos, por lo menos en un 50%, una limitante. No todos tienen agua cerca. Y si tenemos agua, normalmente lo tenemos a veces en una zona baja. Entonces, no podemos poder hacer un proceso de refrescación con ayuda de esa agua, hacer un proceso de riego con esa agua, porque obviamente necesitamos otro tipo de equipación que no lo vamos a poder o que por el elevado costo no lo vamos a poder tener. Entonces, ese es el problema. Sí, o acuérdense que mientras más alto estemos, vamos a estar más cerca a 0 grados centígrados, incluso durante el día. Entonces, el descongelamiento de los glaciales y todo eso hace de que exista, obviamente, agua, pero normalmente, si ustedes que conocen las zonas altoandinas, se darán cuenta de que esas aguas normalmente van hacia una zona baja, obviamente por un tema de la gravedad, ¿no? Y esto es un poco digamos, la forma en la cual nosotros tenemos. Estas son las tres regiones en donde tenemos costa, tenemos las zonas altoandinas y tenemos la selva. Si nosotros nos damos cuenta entre la costa y la selva, ¿no? Entre aproximadamente los 800 metros por ahí, ya, 800 hasta 1200 metros,
tenemos una mejor disponibilidad de, digamos así, de nutrientes y minerales. ¿Cómo va? Viene de la zona alta hacia la zona baja. Obviamente el acercamiento hacia el mar nos permite ciertos factores. Cuando nosotros nos vamos hacia las zonas más altas, ¿no? Tenemos zonas sumamente altas, obviamente vamos a tener un tema de precipitación de manera constante. Esas precipitaciones se pueden dar en forma de lluvia, pero en la mayoría de los casos se dan en forma de heladas, es decir, granizadas, ¿no? Granizadas. Entonces, ¿qué dificultad tenemos? Lo que les decía, los pastos normalmente se encuentran por estas zonas de acá, ¿sí? Por estas zonas de acá. Entonces, en las zonas bajas, acá, ahí es donde vamos a tener agua. Y si nuestros pastizales están por esta zona, vamos a tener dificultad, ¿no? Igual de esta manera, el agua se va a encontrar, lo vamos a encontrar acá, pero los pastos van a estar en estas zonas de acá, ¿no? En estas zonas de acá. ¿Cómo podemos utilizar el agua? Obviamente no lo vamos a poder aprovechar si no tenemos una tecnología que nos permita hacer ello, ¿no? Entonces, eso es un poco la dificultad que nosotros vamos a tener, ¿no? La altura, obviamente, más o menos a este nivel, hablamos, perdón por lo derecho de la línea, entiendan que el mouse a veces no nos permite hacer una línea adecuada. Hasta ahí estamos, ok. De ahí para arriba ya se nos empieza a complicar. La oxigenación se vuelve menor. Y al haber menos oxigenación, entonces lo vamos a sufrir no solamente nosotros, los seres humanos, que cuando nos vamos de una zona tropical o una zona de costa, nos vamos a sierra, nos vemos afectados por un tema de soroche, que es un proceso de adaptación. Lo mismo pasa con los animales, lo mismo pasa con las plantas. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros razonamos, nosotros expresamos por medio de la palabra. En cambio, los animales y las plantas no lo expresan de esa manera. Lo expresan mostrando sintomatologías. En el caso de los animales, lo muestran, eh, hacen sonidos haciendo ver de que tienen algún malestar. Las plantas lo vamos a determinar a partir de cómo se encuentran las hojas. Entonces, ahí, ahí viene el desafío, ahí vienen las limitaciones para poder sembrar pastos a este nivel. Esto es lo que normalmente nosotros tenemos como panorama al momento que nosotros vamos a ver nuestras pasturas. Tenemos pasturas que en el mejor de los casos tienen un rendimiento de producción de 200 o 250 gramos por metro cuadrado. Si nosotros quisiéramos criar animales pequeños, sí, de repente nos podría ser bastante útil, pero si queremos meter animales más grandes como ganado vacuno, ahí empieza la dificultad. Tendré que de repente la carga animal que me permita esa pastura sea de repente durante el año de 0,5, es decir, ni siquiera un animal al año pueda alimentar con eso. Pero yo quiero tener 10, 15, 20 y miremos las condiciones en las cuales nos encontramos. También tenemos que conocer qué factores, qué factores tenemos que considerar para la selección de especies. Normalmente lo que yo recomiendo, yo sé que hay diferentes especies que trabajan en zonas tropicales, en zonas costeras, que se han ido llevando de manera gradual hacia, hacia las zonas altoandinas. Hay algunas especies que se han adaptado muy bien, como hay otras que no se han adaptado, ni siquiera han hecho, no han terminado el proceso de adaptación y por ende, la dificultad, ¿no? Y por ende, la dificultad. ¿Por qué les digo la dificultad? Porque si no ha habido adaptación, entonces no va a haber otra cosa más. No, no sé, no hay la adaptación porque los factores climatológicos no apoyaron. Entonces, eso tenemos que tener en consideración.
Ya, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Normalmente, cuando nosotros queremos trabajar con una pastura, de preferencia, trabajemos con pasturas que ya tenemos en nuestra zona, porque esa pastura ya está adaptada a mi medio ambiente, a mi tema altitudinal, ya está acostumbrada al factor climatológico. Entonces, a partir de ahí yo puedo utilizar esa semilla. Si nosotros queremos llevar semillas de una variedad X determinada, háblese de brachiarias, hable de Panicum máximo, de Penicetum, etcétera, etcétera. Si no hacemos un proceso de adaptación, así llevemos la mejor semilla, no nos va a funcionar la pastura. Más aún si estamos, como les decía, ya en zonas extremadamente altas. No, lo que tenemos que hacer es ir llevando la pastura de una forma gradual. Es decir, tengo que buscar algún aliado a los 1000 metros sobre el nivel del mar o 1200 metros que se haga un proceso de adaptación. Tengo un proceso de adaptación y de ahí lo voy llevando y estoy en 1000, 1200, 1500, 1700 y así hasta poder llegar a la altura que yo deseo de manera gradual. Hacer un proceso de adaptación. ¿Ya? Tenemos que buscar lo que les decía, ¿no? Buscar aquellas plantas que sean resistentes al frío, especialmente tolerantes a bajas temperaturas. ¿Cómo voy a conseguir esto? Como ya les venía diciendo, haciendo procesos de adaptación. ¿Puedo llevarlo directamente a mi sitio? Sí, pero ya vamos a ver más adelante cómo. Eh, Capacidad de rebrote, es decir, yo tengo que tener en consideración que esos pastos a nivel en sus condiciones naturales tienen más o menos un periodo de rebrote de aproximadamente 30 días. Dependiendo de la especie, puede ser más, puede ser menos. Eso es lo que yo tengo que considerar. Si es 30 días, obviamente en zonas más altas, no va a ser 30 días su época de rebrote. La época de rebrote para apto ya para hacer el consumo, de repente va a tener que eh, llegar a los 45, en algunos casos a 60 días. Entonces, tenemos que hacer un manejo adecuado, tenemos que hacer de que esos pastos funcionen bien y que obviamente sean sostenibles en el tiempo. El valor nutricional. Tengan en cuenta este aspecto. La especie con adecuada calidad nutricional para el ganado. Yo puedo tener la especie, pero esa especie va a determinar su estado nutricional siempre y cuando, esto grábense en la cabeza, siempre y cuando el aspecto nutricional se va a ver reflejado en el pasto siempre y cuando yo tenga un suelo de alta calidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer procesos de abonamiento, fertilización. Para ello, tengo la materia prima, tengo los animales, puedo hacer la utilización de esas excretas para con fines de hacer procesos de fertilización. Tengamos en cuenta que esos procesos de fertilización o abonamiento son procesos que van a ser procesos largos y lentos. Entonces, no voy a tener una respuesta de la noche a la mañana. Voy a tener que esperar aproximadamente entre 9 a 16 o 18 meses aproximadamente para ver, ver reflejados los resultados en cuanto al factor nutricional o el valor nutricional de cada pasto. Y obviamente la adaptabilidad a las condiciones locales. Especies autóctonas es lo que se debería utilizar y algunas especies que hayan pasado por procesos de adaptación a las altitudes en las cuales nosotros trabajamos. Los penicetums pueden trabajar muy bien, por lo menos hasta cerca a los 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Sí, pero cuando pasan por un proceso de adaptación adecuado, ¿ya? Especies autóctonas sí podemos utilizar, les decía de las leguminosas. Dentro de las leguminosas, por ejemplo, podemos, el más conocido em, perdón, en zonas altoandinas es el alfalfa.
¿no? Es una especie leguminosa de alto valor nutritivo. Sí, pese a que pueda estar en suelos degradados, tiene muy buen valor nutritivo, que si lo combino con una leguminosa, me podría dar resultados apropiados para un pastoreo ideal, ¿no? Para eso obviamente tenemos que formular. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Esto es un poco la forma en la cual se hace los criterios de selección para una especie de cultivo. El pasto es un cultivar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que buscar un precio adecuado de ese forraje. Tengo que buscar un forraje que se adapte a mi zona y que sea barato, porque también obviamente tengo que comprar semillas, ¿no? Tengo que tratar en lo posible de que sea de talla comercial, es decir, en este caso, para el caso de forrajes, que sea un pasto que tenga muy buen valor nutricional. La diferenciación dice, a mayor contenido graso, mayor valor añadido. En este caso, si yo tengo un pasto de muy buena calidad, un pasto con buen valor nutritivo, lo que voy a ver reflejado es una ganancia de peso o una producción de leche apropiada a los niveles de producción aceptables, ¿no? Tasa de aprovechamiento, ¿qué tanto puedo llegar a aprovechar? Lo ideal es de que lo utilicemos y que lo aprovechemos al 100%. Al pastoreo de manera extensiva estamos trabajando en base a un 50-40% de aprovechamiento. El resto lo perdemos, pero podemos llegar a hacer un uso efectivo de 100%, por supuesto que sí. Hay formas, hay métodos, sistemas de rotación de potreros, utilización de cercos eléctricos que me permitan ser mucho más eficientes. La rentabilidad, ¿dónde voy a ver rentabilidad? Cuando mi animal consume la dieta mínima requerida por él para poder ganar cierta cantidad de gramos por día para que a un tiempo determinado yo pueda vender mi carne o que tenga que consumir cierta cantidad de kilogramos de pastura más una suplementación para yo poder producir leche que me permita ser sostenible económicamente. Y obviamente la rotación, en este caso, de los potreros. Ahí dice de cultivos, pero en este caso es rotación de los potreros. Hacer asociación de pastos de gramíneas y leguminosas podría ser una alternativa que nos permita a nivel de zonas altoandinas poder eh, tener muy buenos resultados, ¿no? Preparación de suelo y siembra de pastura en zonas altoandinas. Tenemos que hacer el acondicionamiento de suelo, mejorar la estructura, la fertilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Como lo vimos en una imagen anterior, podemos utilizar eh, hacer movimiento de tierra, materia orgánica, es decir, excretas de los animales, incorporarlo y poco a poco ir mejorando las condiciones de suelo, mejorar la porosidad para de esa manera mejorar la aireación, la oxigenación y el tema de la hidratación del suelo que podamos aprovechar con el factor climatológico. La estructura, obviamente tratar en lo posible de que sea una estructura que sea un poquito más gruesa de lo normal para poder tener procesos de oxigenación y evitar de que los procesos de congelamiento y heladas hagan que se obstruyan esos pases que sirven para el proceso de oxigenación y aireación. Selección de las épocas de siembra. Es preferible hacer la selección de épocas de siembra eh, no tanto al inicio de las épocas de lluvia, porque muchas veces las épocas de lluvia terminan en algunas zonas terminan con procesos de congelamiento. Sería casi al término de la época de lluvia en las cuales las lluvias ya no son tan intensas, las temperaturas no llegan a 0 o -0 grados centígrados, sino de que ya tenemos un proceso más adecuado y que nos permita tener la humedad necesaria para que los pastos empiecen a crecer, ¿no? Las técnicas de siembra, vamos a encontrar un sinnúmero de métodos adecuados para maximizar el establecimiento de las pasturas. Cada uno de los espacios tiene un suelo completamente diferente, una realidad completamente diferente y se tiene que trabajar de una u otra manera, de manera personalizada. Por eso es importante que ustedes tengan un profesional técnico agropecuario o técnico pecuario, técnico agrícola e ingeniero, ¿no?
que siempre esté con ustedes acompañándoles para que no cometan de repente los errores de quererlo hacer de una manera empírica. El ingeniero va a tener el conocimiento, el profesional va a tener el conocimiento para poder ejecutar sistemas y métodos de siembras o técnicas de siembra que nos ayuden a ser mucho más eficientes al momento de maximizar el establecimiento de las pasturas, ¿no? La idea es trabajar esto más o menos, terminar, voltear el terreno, preparar el terreno. Yo sé que maquinaria no vamos a encontrar en zonas altoandinas por la accesibilidad y por los relieves de los terrenos, pero sí podemos trabajar con animales, con nosotros mismos, haciendo de que ese suelo tenga movimiento, incorporemos materia orgánica, incorporemos nutrientes y que nos sea mucho más fácil, que sea una época en la cual ya está terminando el periodo de lluvias, que sí me va a dar humedad porque voy a necesitar humedad para hacer los procesos de mejor adaptación en este caso, de el establecimiento de la pastura, ¿no? Y finalmente ya las zonas que ya no hay lluvias, pero por lo menos por el clima que pueden tener, va a haber de una u otra manera un proceso de hidratación de los suelos, ¿no? Suplementación y balance de dietas en condiciones de pastoreo en altura, esto es fundamental y ya les iba diciendo, a no ser que trabajemos bajo un sistema asociado, no vamos a tener pastos de buena calidad, ¿no? Tenemos que suplementar, obviamente, con raciones balanceadas, ¿no? Con raciones balanceadas. Tenemos que evaluar la dieta de pasto primero, cómo nos está rindiendo y a partir de ahí hacer la suplementación, ¿no? Tenemos que monitorear de manera regular la calidad del forraje. Tenemos que llevar hacia los laboratorios, hacerles pruebas bromatológicas, ver cuál es su estado nutricional, en qué épocas del año disminuye el factor nutricional para suplementar esa deficiencia con dietas balanceadas, ¿no? Tenemos que buscar la suplementación a partir de estrategias, ¿no? Aporte de nutrientes faltantes en dietas, en el caso del ganado, es lo ideal. Hacer una dieta específica de acuerdo a en este caso, a la disponibilidad de nutrientes que tenga el pasto, ¿no? Yo tengo que calcular cuál es el valor nutricional, cuál es la cantidad de alimento que está ingiriendo, qué cantidad necesita como necesidad, cuál es la deficiencia y en base a eso preparar obviamente la suplementación mineral. Y lo otro es que tenemos que buscar, como normalmente la pastura lo utilizamos para ganado de tipo rumiante, no puede ser ovino, caprino, ganado vacuno, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar, tenemos que hacer un equilibrio entre la oferta y la demanda forrajera. Es decir, de que tratemos en lo posible de que la suplementación sea lo mínimo posible, simplemente para complementar la deficiencia y que el forraje sea el de mayor demanda, ¿no? Obviamente va a depender en qué épocas del año tenemos mayor cantidad de pasto, es decir, mayor demanda. Obviamente la oferta puede mantenerse, puede aumentar, dependiendo obviamente del tipo del manejo que hagamos con nuestros animales. De esta manera vamos a tener un manejo más eficiente de los pastoreos y vamos a evitar el sobrepastoreo. Dentro de esto, nosotros también podemos utilizar y llegar a ser mucho más efectivos la utilización de cercos eléctricos, ¿ya? Yo sé que en zonas altoandinas no existe de repente un fluido eléctrico en zonas de pastoreo, pero sí con ayuda de paneles solares podemos hacer de que esos paneles nos sirvan y nos funcionen de la mejor manera para ser mucho más específicos al momento de. Lo que buscamos es justamente que nuestros animales se vean hermosos, se vean bellos, que se vean que se está trabajando no solamente en ellos, sino también en su alimentación, es decir, en los pastos. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la conservación de recursos naturales, ¿no? La conservación de recursos naturales es fundamental. La rotación de los proteros nos van a permitir eso. Lo que les decía, la utilización o el acompañamiento, en este caso, de paneles solares para utilización de cercos eléctricos, nos pueden ayudar a hacer que los procesos de recuperación de la vegetación sean mucho más
precisos, sean mucho más confiables y nosotros podamos darle el tiempo y periodo de recuperación a nuestros pastos, ¿no? Y de esta manera vamos a evitar los procesos de degradación de los suelos. Entonces, si yo sé que el rebrote se está dando desde el rebrote hasta el consumo ya apto para el animal en 60 días aproximadamente o 45 días en el mejor de los casos, yo iré haciendo que mi rotación de potreros se dé justamente en ese periodo de tiempo. Que después de 45 días mis animales regresen nuevamente al lugar en donde pastorearon después de ese periodo de tiempo para que consuman un pasto de calidad, un pasto que sea mucho más aceptado por los animales, ¿no? Conservación de recursos hídricos, esto es fundamental. Hacer implementación de prácticas para capturar y almacenar agua. En algún momento alguien dijo, ¿no? Por ahí en temas políticos, la cosecha de agua. En zonas altoandinas sí se puede hacer cosecha de agua, ¿no? Sin necesidad de tener lluvias de manera frecuente. Sí se puede haber porque hay zonas que son altamente húmedas y hay que buscar estrategias para que esa humedad llegue hacia un sitio y podamos hacer cosecha de aguas y de esta manera utilizar esos recursos, no solamente para el proceso de hidratación de los animales, sino también para el proceso de hidratación de las pasturas. La recuperación de áreas degradadas, esto es fundamental, hacer la restauración de pastizales y reforestación para mejorar la biodiversidad y la resiliencia, es decir, seguir teniendo ese ecosistema, ¿no? Es fundamental darle o devolverle un poco a lo que la madre naturaleza nos dio, ¿no? Devolvámosle, trabajemos con esa finalidad, démosle ese espacio para que nuevamente podamos tener ambientes adecuados, propicios y que nuestros animales se sientan 100% cómodos. La intención es esta, de que nuestros animales tengan de todo un poco, tengan sombra, tengan un espacio limitante. Acá si nosotros podríamos utilizar un sistema de la utilización de cercos eléctricos con paneles solares, esto se nos haría mucho más eficiente, mis animales estuviesen mucho más robustos y mi recuperación de los suelos y los pastos de igual manera, ¿no? Si trabajamos con pastos de corte, ya sabemos de qué podemos manejarlo de una manera adecuada, podemos utilizarlo muy bien y incluso podemos aprovechar. De esta manera no voy a perder de repente estos pastos por pisoteo u otras cosas. Lo interesante es de que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan hacer de la mejor manera. A partir de estos momentos entramos en ronda de preguntas, ¿sí? Y ya entramos en ronda de preguntas. Les voy a dar un minutito para que lo hagan mediante el chat, mediante el chat, o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Si no hubiese más preguntas, más dudas, por favor, no me quedaría más que ir agradeciendo y despidiendo, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo después. ¿Vale? Un par de minutitos, por favor.
Bien, si no hubiese dudas o consultas, bueno, acaba de aparecer una duda. Bien, sí, efectivamente, parece que no hay ningún tipo de consulta, parece que todo ha quedado muy, muy claro, ¿no? No me quedaría entonces más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencia, conocimiento sobre el tema de manejo de pasturas en zonas altoandinas, ¿no? Tengamos en cuenta de que sí, efectivamente, el manejo de pasturas en estas zonas es un poquito difícil, un poquito dificultoso, un poquito complicado, como quieran llamarlo, pero no es nada, creo que no es nada comparado a nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Si nosotros queremos hacerlo, podemos llegar a hacer, tener pasturas que mejoren no solamente la alimentación de nuestros animales, sino también el aspecto nutricional. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, su dedicación, por haber estado esta noche compartiendo esta noche de capacitación. Un tema muy interesante, de verdad, el tema de las pasturas. Agradecerles por su tiempo. Eh, Muchísimas gracias. Voy a ver si puedo entrar a redes sociales. Ya. No, no hay más consultas, no hay más dudas al respecto. Entonces, no me quedaría más que agradecer, despedirme y encontrarnos hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos éxitos y bendiciones.